Los materiales. Para realizar el procedimiento vamos a dividirlo en 4 fases. En la primera fase vamos a hacer lo que se conoce como la preparación de la piel. Para ello vamos a requerir un producto limpiador que sea capaz de eliminar impurezas, restos de maquillaje y polución de toda la zona que vamos a trabajar. Un tónico que nos ayude a nivelar el pH de la piel. Un exfoliante que permita la eliminación de células muertas y así mejore y potencialice el ingreso y la penetración de los principios activos. Seguido de esto vamos a utilizar un insensibilizante de piel para lograr minimizar los efectos que pueden generar alguna molestia mínima en la piel del paciente. Y por último vamos a hacer una completa asepsia limpiando con alcohol. Todos mis productos son de dispensador, pero si los tuyos hay que extraerlos, te recomendamos también utilizar una espátula para hacerlo más higiénicamente. Debemos tener también paños para retirar la polución, el mugre y todas aquellas impurezas que aparezcan durante la limpieza. En la segunda fase del tratamiento, que se conoce como apertura de canales, vamos a utilizar el Dermapen. El Dermapen es un dispositivo que puede ir conectado a la corriente eléctrica o puede utilizarse también de forma inalámbrica. Mi recomendación es utilizarlo siempre conectado porque estabiliza mejor tanto la profundidad como la velocidad de trabajo. Adicional al Dermapen vamos a utilizar agujas. Las agujas deben estar herméticamente selladas e higiénicamente separadas de forma individual. Vamos a utilizar una por zona o una por paciente. Vamos también a escoger algunos principios activos para aperturar esos canales o hacer esas micropunciones. Los principios activos que vamos a utilizar deben ir de acuerdo al tratamiento que vayamos a realizar. Con ello terminamos la segunda fase y vamos a la tercera. En la tercera fase del tratamiento, conocida ya como núcleo del tratamiento, vamos nuevamente a hacer el ingreso de los principios activos. Escogemos nuevamente de 2 a 3 principios activos que nos ayuden a mejorar o reparar el antiesteticismo en el que estemos enfocados, bien sea arrugas, manchas o flacidez cutánea, aspectos que vamos a estudiar más adelante, todo lo relacionado con principios activos. En la tercera fase vamos a penetrar ya como tal los principios activos, este es el núcleo del tratamiento. Escogemos entonces 2 a 3 principios activos, los mezclamos, los aplicamos sobre la piel y empezamos nuevamente a hacer la micropunción en la zona. Vamos a necesitar entonces los principios activos, nuevamente el Dermapen y podemos trabajar con la misma aguja de apertura de canales siempre que estemos con el mismo paciente. De dermatología enfocado en la parte facial. Dermatología es la ciencia encargada de estudiar la piel. La piel la podemos estudiar desde 2 puntos de vista, una cara externa y una cara interna. En la cara externa vamos a tener todas las características que nos permitan determinar qué es lo que está fallando internamente. Estamos hablando entonces del tamaño de los poros, el grosor de la piel, la opacidad o brillo que presente y algunas anomalías o irregularidades que se pueden presentar con el paso del tiempo. Todas estas características nos permiten vislumbrar un poco lo que está pasando adentro. Internamente la piel se divide en 3 capas. Estas capas son de superficial a profunda, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Iniciemos estudiando la epidermis. La epidermis se subdivide en 4 capas o en 4 segmentos. Estos 4 segmentos van de profundo a superficial. En la parte interna, el primero de los segmentos o de las subcapas se conoce con el nombre de capa germinativa o basal. Allí encontramos que se da la división celular, lo que conocemos con el nombre de mitosis, una única fila de células en la que la mitosis permite que células nuevas empiecen a aflorar hacia la superficie. En el segundo estrato o segunda subcapa encontramos el estrato conocido como el estrato espinoso. La célula que apareció en la parte basal va a ascender hacia ese estrato y va a tomar una forma poliédrica, quiere decir que va a presentar algunas salientes conocidas con el nombre de desmosomas. La principal función en esta subcapa es la cohesión celular. Se unen las células para cuando lleguen a la parte más alta estar listas para recibir todas las inclemencias del exterior.
En la tercer subcapa o tercer estrato encontramos el estrato granuloso. El estrato granuloso se llama así porque aparecen los primeros gránulos de queratina. La queratina es una proteína que se sintetiza en este lugar de la piel y que le da a la piel la resistencia para prevenir contagios con microorganismos y para protegerse de otras cosas como los rayos solares, el agua y otras cosas que se pueden presentar en el medio ambiente. El cuarto estrato es el estrato córneo, el último de los estratos y el que aparece en contacto directo con el exterior. Allí encontramos células completamente aplanadas y completamente llenas de queratina. Son literalmente una completa escama que lo que hace es proteger a la piel y darle resistencia. Estos 4 estratos entonces conforman la epidermis. En esta parte de la piel se dan 2 procesos muy importantes. El primero es la queratinización, que tiene que ver con la formación o síntesis de queratina. Y el segundo es la melanogénesis, el proceso a través del cual se sintetiza o se forma el color de la piel. Vamos ahora a la segunda capa o capa intermedia. Estamos hablando de la dermis. En la dermis encontramos muchas más estructuras. Una de las diferencias entre la dermis y la epidermis es que en la dermis encontramos vasos sanguíneos. Esta irrigación sanguínea es la que nutre y recoge los desechos de la zona. Encontramos también estructuras glandulares como la glándula sebácea, responsable de la producción de grasa, y la glándula sudorípara, responsable de la producción de agua o sudor. Encontramos también fibroblastos. Los fibroblastos son células bastante importantes porque sintetizan fibras como el colágeno, la elastina y la reticulina, todas responsables de la firmeza de la piel. Están inmersos en una sustancia llamada la sustancia fundamental. Es allí a donde deben llegar todos los nutrientes que permiten que externamente la piel se vea muy linda. La última capa o la más profunda es conocida como la hipodermis. La hipodermis es una capa que tiene 2 funciones principales. Primera, la termorregulación o control de temperatura corporal, y segunda, la protección o amortiguación. Esto lo hace gracias a la presencia de células llenas de grasa llamadas adipocitos y que hacen que la piel esté en contacto con el resto de órganos internos. Las 3 capas de la piel conforman entonces el órgano más grande del cuerpo y externamente se pueden apreciar sus disfunciones, aspectos que vamos a estudiar más adelante. Los biotipos cutáneos. Un biotipo cutáneo es un patrón biológico que determina el tipo de piel de cada persona. Encontramos 3 tipos de piel básicos: la piel grasa, la piel seca y la piel normal, también conocida como eudérmica. Cada una de ellas tiene unas variaciones de acuerdo al estado que presente. Iniciemos hablando de la piel normal o piel eudérmica. En este tipo de piel existe un completo equilibrio entre la producción de agua y de grasa, de tal manera que externamente la piel muestra un color rosáceo, un estado aterciopelado, un brillo controlado y el tamaño del poro bastante disminuido, lo que hace de esta una piel ideal. En el biotipo cutáneo graso encontramos una disfunción en la producción de grasa. La glándula sebácea, encargada de dicha producción, está funcionando de forma hiperactiva y produciendo más grasa de la que debería. Otra característica de este tipo de piel es la presencia de algunas lesiones tipo acné. Las pieles grasas pueden presentar varios estados. Encontramos entonces piel grasa normal, que es un brillo excesivo sin mayor anomalía. Encontramos piel grasa seborreica, que requiere un poco más de tratamiento porque es una producción mucho más excesiva de grasa, mucho más brillo, y puede incluir la zona del escote, cuero cabelludo y espalda. También dentro de este biotipo cutáneo encontramos la piel grasa con tendencia al acné, que es lo que hace la presencia de una bacteria que genera dicha inconsistencia en la piel. Vamos ahora con el biotipo de piel seca. La piel seca, al contrario de la grasa, presenta una disfunción o deficiencia en la producción de grasa, pero también puede ser en la producción de agua. En este tipo de pieles se presentan características completamente diferentes a la piel grasa. El poro es casi imperceptible, la piel no brilla sino que presenta opacidad en exceso, su textura es un poco acartonada y tirante y requiere de productos para estabilizar su pH.
Estos tres tipos de pieles pueden presentar diferentes estados. Uno de ellos es el estado de deshidratación, en el que la falta de agua deja entrever líneas de expresión, piel muy poco brillante y con un aspecto tendiente a la palidez. Encontramos también las pieles sensibles que generan unas rojeces por disfunciones sanguíneas por cualquier tipo de exposición. Hablemos, por ejemplo, de los cambios climáticos. Al exponerse al viento, al exponerse al sol o al frío excesivo, presentan rojeces que no son normales en una piel común. Y finalizamos con la piel mixta. Una piel mixta es una piel que puede tener dos características en el rostro. Generalmente y lo más común es que se presente piel grasa en la zona T, frente, nariz y mentón, y piel seca hacia los laterales del rostro. Entonces debemos determinar cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de piel, lo que vamos a estudiar más adelante. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y es la alopecia. Es un tema que hoy por hoy afecta a muchas personas, hombres y mujeres, pero vamos a entender aquí en esta clase qué es la alopecia, cuáles son los tipos de alopecia más comunes, cuáles son los que nosotros podemos manejar desde nuestra cabina estética, cuáles son los síntomas que nos llevan a esta patología y cuáles son los tratamientos con los que nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes a la mejora de esta enfermedad. Entonces vamos a dar desarrollo a nuestra clase. Para empezar vamos a hablar de qué es la alopecia. ¿Qué es la alopecia? La alopecia es una enfermedad que se origina por la pérdida de densidad capilar. Esta enfermedad ataca al 50% de la población masculina y a un poco más del 30% de la población femenina. Es una patología que ya ha dejado de ser un tema estético para convertirse en un tema de salud importante al cual hay que darle manejo pronto, porque las personas que padecen esta patología pueden verse afectadas en su psicología, en su estado de ánimo, en sus actuaciones, porque es un proceso que desencadena unos efectos adversos en el estado de ánimo del ser humano. Entonces es importante que nosotros trabajemos en cabina procesos preventivos y también procesos que ayuden a mejorar estas pérdidas de cabello en pacientes que aún estén a tiempo y que les podamos colaborar para mejorar este tema. Vamos a hablar de los tipos de alopecia. Hay un tipo de alopecia que conocemos con el nombre de alopecia areata. Este tipo de alopecia se caracteriza porque se empiezan a desprender mechones gruesos de cabello, dando origen a la aparición de las famosas monedas en el área capilar. Es una patología de las más comunes en términos de alopecia y también pues es una patología a la cual, si le damos manejo, podemos revertir ese proceso y podemos ayudar a que vuelva a aparecer cabello en el área afectada. Tenemos la alopecia fibrosante. La alopecia fibrosante es una alopecia que ataca principalmente a mujeres, a mujeres mayores de 50 años y que ya han entrado en este proceso de la menopausia. Este tipo de alopecia se caracteriza porque se va perdiendo esta línea del cabello y cada día se va yendo más hacia atrás porque la pérdida de cabello es a nivel frontal. Tenemos la alopecia difusa. Este tipo de alopecia también es muy común, es una pérdida generalizada del cabello sin llegar al punto de calvicie, pero que sí afecta muchísimo ya que hay una pérdida importante de fibra capilar. Esta alopecia difusa es la que nosotros vamos a poder trabajar en cabina para evitar que llegue a estadios más avanzados como la alopecia androgénica o como la alopecia areata. Tenemos la alopecia cicatricial. La alopecia cicatricial es una alopecia que se caracteriza porque hay muerte del folículo piloso. Entonces ella es originada de pronto por procesos traumáticos, por enfermedades autoinmunes, por procesos postquirúrgicos donde hay un proceso de cicatrización y muere el folículo y ya pues ahí esto sí no se puede revertir porque ya es un folículo muerto que ya no podemos reactivar, o sea que ya ahí no va a volver a aparecer fibra capilar. Y tenemos, por último, la alopecia androgénica. Esta es una alopecia que ataca más que todos los señores, a los hombres, también en una edad superior a los 50 años, sin desconocer
que hay hombres que también en edades muy tempranas entran en estos procesos, y es un tipo de alopecia que genera la pérdida hasta del 90% del cabello, lo que significa que son los hombres que nosotros llamamos calvos. Entonces ya ahí se pierde toda la cantidad de cabello posible y ya este cabello tampoco se puede volver a recuperar. Esta patología va dada generalmente por procesos genéticos y también pues por procesos de mala nutrición y procesos también de ¿qué? De patologías importantes a nivel del organismo. ¿Cuáles son las causas de la alopecia? Una de las principales causas, y como en todas las patologías de nuestro organismo, es la mala alimentación. Una dieta baja en nutrientes puede conducir a baja en oligoelementos, en vitaminas que contribuyen al fortalecimiento del folículo. Cuando hay una mala nutrición, indudablemente entramos en ese déficit y empezamos a ver que nuestra fibra capilar se ve afectada, se debilita y se va cayendo. Tenemos también problemas tiroideos. Las personas que sufren de hipertiroidismo o hipotiroidismo son propensas a padecer estos problemas de alopecia. Tenemos también el estrés. El estrés es un detonante importante en la pérdida de cabello, entonces es importante que nosotros manejemos esto del estrés con mucha responsabilidad y tomemos cartas en el asunto para no llegar a casos extremos, porque no solamente la alopecia es una de las patologías generadas por estrés, sino que tenemos muchas otras al interior de nuestro organismo a causa de esto. Tenemos también problemas como déficit de hierro, tenemos también procesos infecciosos en nuestro organismo que conducen a ello, tenemos también traumas, estados anémicos, también nos conducen a la pérdida de cabello, y también el uso de muchos cosméticos a nivel del área capilar, ejemplo los tintes, las personas que con frecuencia se hacen tinturas en su cabello y que estas tinturas son muy cargadas de amoníaco, pues pueden estar debilitando la fibra capilar, el bulbo piloso, y así generar un estado de alopecia. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Empezamos a tener pérdidas de cabello, empezamos en ocasiones a empezar a generar estos huecos a nivel del cuero cabelludo como la alopecia areata. Tenemos también que a veces se genera pérdida generalizada incluso hasta del vello corporal. Entonces son síntomas que alertan que nosotros estamos en un debilitamiento, en un déficit nutritivo y que se está perdiendo cabello. También se empiezan a formar costras a nivel del cuero cabelludo, escamaciones que son detonantes de que estamos empezando a perder cabello por una resequedad capilar. ¿Cuáles son los tratamientos que nosotros en Cabina Estética podemos manejar para controlar este tema de la alopecia? Tenemos múltiples opciones dentro de las que destacamos la alta frecuencia, la carboxiterapia, la mesoterapia virtual y el dermapen. Estas son tecnologías que nos ayudan de manera importante a controlar este tema de la alopecia. Yo el día de hoy me voy a enfocar en una en particular y es la alta frecuencia. ¿Por qué? Porque es que este equipo de la alta frecuencia es un equipo que nosotros tenemos en cabina, pero que algunas personas desconocen el potencial que tiene el aparato. La alta frecuencia es utilizada en procesos de limpieza facial con excelentes resultados a nivel de terapia de diatermia y a nivel de terapia antibacteriana. Pero desconocemos, por ejemplo, el uso que le podemos dar en el área capilar para controlar esto de la alopecia. ¿Cómo manejaríamos nosotros la alta frecuencia? La alta frecuencia es un tipo de aparato que produce un efecto diatérmico y bactericida a través de este tipo de electrodos, que son unos electrodos de cristal que ellos están provistos cuando se conecta el equipo de una luz neón, una luz argón, que puesta en contacto con la piel lo que hace es generar ozono. El ozono es un isómero del oxígeno y lo que permite él es hacer un efecto bactericida. Pero también el equipo genera un calentamiento, o lo que yo les digo a ustedes que es una diatermia al interior de los tejidos, lo que hace que se estimule la microcirculación. Cuando nosotros estimulamos la microcirculación sanguínea, por ende vamos a tener un tejido más oxigenado, y un tejido más oxigenado lleva a que todas las funciones de las células que sean adyacentes a ese tejido se optimicen. De esta forma nosotros podemos ayudar en el tema capilar a que las células que se encuentran en el cuero cabelludo potencialicen su efecto, empiecen a hacer una mayor producción de sus elementos y así generemos por ende una producción de cabello también y un mejoramiento en la fibra capilar existente.
¿Cómo podemos nosotros manejar este equipo? Nosotros lo podemos manejar de manera directa, colocando el electrodo de peine o alguno de estos electrodos como el que yo tengo acá, por ejemplo, es el electrodo cuchara. Lo podemos manejar directamente para ese efecto diatérmico y para que el gas ozono que se genera cuando se pone el electrodo en contacto con la piel haga un efecto bactericida, haga un efecto calmante, descongestivo en el cuero cabelludo, y esto por ende se va a ver reflejado en una mejora de todos los procesos metabólicos a nivel de esta área. Tenemos también otra forma de manejar el equipo de la alta frecuencia a nivel capilar, y es de forma indirecta con este electrodo, que es el que nosotros le damos a nuestro paciente para que lo tenga ahí, y mediante un masaje nosotros podemos estimular la zona. ¿Qué les sugiero yo que pueden hacer? Ustedes pueden valerse de principios activos que están especialmente diseñados para el área capilar, que están provistos de pantenol, de ácido hialurónico, de silicio, de zinc, y todos ellos lo que van a ayudar es aportar nutrientes a este cuero cabelludo. ¿Para qué? Para fortalecer la fibra, para fortalecer el tallo, para llegar a hidratar esa zona, para que no haya más debilitamiento y así inducir a la formación de nuevo cabello. Entonces este es uno de los equipos que de verdad que tiene muchos usos. Igual lo pueden usar en facial y en corporal de la misma forma indirecta, con muy buenos resultados, de manera que la idea de nosotros es que ustedes conozcan de la aparatología, que vean lo versátil que puede ser, que le den el uso que de verdad requiere, y que ustedes pueden, o sea, con estos equipos adquirir ingresos adicionales, porque por ejemplo este tema de la alopecia, como les decía, es un tema que está a la orden del día, que muchas personas la padecen, que hoy con el tema del COVID-19 se ha agudizado mucho la pérdida de cabello, y es un tratamiento que ustedes bien pueden hacer en cabina. Una sesión para el control de la alopecia ustedes la pueden manejar alrededor de 130 mil pesos, así generando unos ingresos adicionales y contribuyendo a la mejora y al buen estado de sus pacientes. Entonces aquí les dejo esta inquietud. Pueden utilizar también aparatologías como la carboxiterapia, que ustedes saben que son microinyecciones de CO2 que también oxigenan la zona y ayudan mucho en el metabolismo del área capilar. Y el Dermapen, pues es una microestimulación que ustedes hacen y con el cual también pueden penetrar principio activo y ayudar de manera importante en la patología. Tenemos ahora el manejo y las técnicas de aplicación del Dermapen. El primer paso es la preparación del equipo. Recuerden que la recomendación es utilizar el dispositivo siempre conectado a la corriente eléctrica. Para ello vamos a observar que en la parte final del dispositivo existe una entrada circular a la que vamos a conectar uno de los extremos del cable de poder. De esta forma. El extremo contrario vamos a sujetarlo al enchufe de esta manera y procedemos a conectarlo en la corriente eléctrica. Recordemos que el trabajo a nivel de los ojos, tanto en párpado superior, inferior y zona lateral o zona palpebral, vamos a trabajar con el dispositivo en velocidad 3 y profundidad de 0,25 a 0,5 milímetros dependiendo del grosor de la piel. 0,25 para pieles delgadas, 0,5 milímetros para pieles gruesas. Recuerden siempre no generar presión con la mano que estén manejando el dispositivo. Esto será suficiente para la apertura de canales. Técnica número 2, en caracol. Desplazo de forma circular al tiempo que con la mano contraria sostengo y tenso la piel del párpado. Técnica número 3, de forma lineal y horizontal. Sosteniendo de igual manera la piel, realizo línea vertical sin repasar. Tantas como sea necesario para cubrir la zona, pero sin repasar. Tengamos en cuenta que antes de hacer uso del dispositivo, y como lo vamos a hacer en la práctica, hemos aplicado principios activos dependiendo si es apertura de canales o núcleo del tratamiento. Vamos a continuar en otra de las zonas del tercio superior, zona palpebral o lateral de los ojos. Continuamos en otra zona del tercio superior, zona palpebral o lateral de los ojos. Esta es una de las zonas en las que primero aparecen líneas de expresión y se generan una gran cantidad de arrugas.
Para trabajarlas podemos tener también dos opciones. La primera de ellas, y siempre tensando la piel con la mano contraria, voy a realizar líneas de forma vertical, sin repasar, abarcando la zona. Luego de forma horizontal, recordemos no hacer presión con el dispositivo. Y por último, de forma diagonal. Recordemos que todas estas líneas se deben manejar de forma ascendente, esto quiere decir de abajo hacia arriba. Si mi paciente está presentando arrugas muy profundas, debo omitir la última pasada de forma diagonal y lo que voy a hacer es reemplazar esta técnica por una técnica que en estética se conoce con el nombre de la técnica de borrador. Consiste en realizar un zigzag sobre cada una de las líneas de expresión, semejando un borrador que alisará y tensará dichas arrugas. Pasamos luego al párpado inferior. El trabajo en el párpado inferior mejorará dos aspectos. Uno, las bolsas por retención de líquidos. Dos, las ojeras por mala circulación. Cualquiera que sea la causa por la que estemos trabajando esta zona, debemos tensar la piel del párpado y la técnica que se utilizará será puntual. Dejo actuar de 1 a 2 segundos y voy movilizando el dispositivo. O en forma de caracol, movimientos circulares sin repasar sobre la misma zona, de tal manera que voy generando un movimiento circular de adentro hacia afuera. Siempre con la mano contraria voy a sostener la piel. Estas serían las técnicas de aplicación para el tercio superior. Vamos a mirar las técnicas para tercio inferior. Antes de empezar a hacer uso del dispositivo, debemos aplicar el principio activo, bien sea para apertura de canales o para núcleo del tratamiento. Así que colocaremos la tapa de seguridad mientras lo hacen para evitar que se contamine. Suponiendo que ya aplicamos el principio activo, retiramos nuevamente, la dejamos cerca de nosotros y empezamos. El tercio inferior del rostro está comprendido por varias zonas. La primera de ellas, esta zona conocida como el arco cigomático, las mejillas o la zona mariposa. El tercio inferior está comprendido por varias zonas. Esta zona conocida como el arco cigomático, las mejillas o la zona mariposa, la nariz, labio superior, mentón y una zona de trabajo muy importante que es esta zona lateral conocida como la zona de perfilamiento. Hay un trabajo adicional que se realiza sobre los labios cuando se encuentran deshidratados. Iniciamos entonces en el arco cigomático o mejillas. Recordemos con la mano contraria a la que uso el dispositivo tensar la piel. La profundidad de trabajo en esta zona se puede aumentar. En pieles delgadas vamos a trabajar entre 1 milímetro y 1.5, velocidad 3, recuerden, y en pieles gruesas entre 1.5 y 2 milímetros. La técnica que vamos a usar es técnica lineal en 3 direcciones. Ascendente, de abajo hacia arriba, sin repasar y abarcando toda la zona. De forma horizontal, de adentro hacia afuera, una sola línea, sin ejercer presión sobre el dispositivo y cubriendo toda la zona. Y por último, una línea diagonal que se va a desarrollar sobre líneas imaginarias sin repasar. Con esto habremos cubierto la totalidad de trabajo en la zona de las mejillas o zona mariposa. Vamos a la zona del labio superior. Sobre el labio se generan ciertas arrugas conocidas comúnmente como el código de barras. Para trabajar sobre esta zona existen 2 opciones. Debes escoger solamente una en cada sesión. La profundidad de trabajo en piel delgada 1 milímetro, en piel gruesa 1.5 milímetros. La técnica se realiza de adentro hacia afuera dividiendo la zona en zona derecha y zona izquierda. Maniobra circular o caracol deslizándola de adentro a afuera. Repito el procedimiento en el lado contrario. Siempre
Sostenemos la piel con la mano que no estamos utilizando el dispositivo. La técnica número 2 es una técnica lineal horizontal. La vamos a realizar de adentro hacia afuera, en una única pasada. Y hay zonas, dependiendo del tamaño, que nos permiten hasta 2 pasadas. Nuevamente, 1 y 2 pasadas. Pasamos al trabajo en la zona de la nariz. En la zona de la nariz, la profundidad de trabajo que vamos a manejar es en piel delgada de 1 a 1.5, en piel gruesa de 1.5 a 2. Vamos a trabajar la nariz en 2 zonas, zona derecha y zona izquierda. Iniciamos. Sostenemos de la parte alta o raíz nasal para poder tensar la piel con la mano contraria y aplicamos la técnica. Primero lineal, de arriba hacia abajo, es decir, de forma descendente. Luego horizontal, de adentro hacia afuera. Siempre tenemos en cuenta no generar presión. Y por último, líneas diagonales que se deslizarán en una única pasada desde la zona superior hasta el extremo inferior de la nariz. Repitamos el procedimiento del lado contrario. Líneas verticales sosteniendo o tensando la piel desde la raíz nasal de forma descendente, de arriba a abajo. Líneas horizontales de adentro a afuera. Y una única línea diagonal de la parte superior al extremo final de la aleta nasal. Con esto finalizaríamos el trabajo a nivel de la zona de la nariz. Y trabajaremos luego la zona del mentón. Pasamos ahora a la zona del mentón. Iniciamos haciendo tensión en la piel con la mano contraria y la piel del mentón nos permite un poco más de profundidad al trabajar. Podemos trabajar de 2.0 milímetros a 2.5. Forma de trabajo lineal. Líneas verticales del labio hacia abajo, sin repasar, sin generar presión. Y líneas horizontales que puedes realizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No repasamos, pero sí vamos avanzando, de tal manera que la totalidad de la zona quede cubierta. Por último, vamos a trabajar líneas diagonales, tratando de formar varias X sobre la zona. Lo hacemos de arriba a abajo de forma diagonal. En el tamaño de un mentón se alcanzan a realizar de 3 a 4 líneas horizontales. Vamos a trabajar ahora la zona lateral del rostro. Es una zona que se trabaja en un tratamiento conocido como perfilamiento, ya que permite disminuir o mejorar las facciones laterales. Para ello trabajamos en 2 partes, la parte superior o encima del hueso malar y debajo de ella o la zona mentoniana. Con la mano contraria vamos a sostener la piel de tal forma que quede completamente tensa y vamos a trabajar velocidad 3 y a una profundidad entre 1.5 y 2.5 dependiendo del grosor de la piel, pero también el grado de sensibilidad del paciente. Vamos a trabajar líneas diagonales y descendentes de esta forma, sin repasar y cubriendo la totalidad de la zona que nos falta trabajar. Luego, en la parte inferior o zona del mentón, realizamos el mismo movimiento. Desde la parte final de la oreja y hasta llegar al mentón, realizamos perfilamiento. Movimiento lineal, diagonal. Cuando tenemos un paciente que nos presente deshidratación en los labios, también se puede trabajar con Dermapen con resultados muy sorprendentes. Para ello, debemos previamente hacer aplicación del principio activo sobre los labios, bien sea para apertura de canales o para núcleo del tratamiento, y proceder a realizar la técnica. Existen 2 técnicas. Una, la técnica circular o de caracol, en la que vamos realizando deslizamientos circulares a lo ancho del labio, tanto superior como inferior. Aprecien cómo debemos sostener en las comisuras labiales para mantener tensos los labios. Y la otra es la técnica puntual, en la que dejo actuar el dispositivo de 1 a 2 segundos y lo voy movilizando hasta completar la totalidad de la zona. Repetimos en labio inferior.
La velocidad de trabajo para la zona de los labios es de 3 y la profundidad oscila entre 0,25 y 0,50. Tengan muy en cuenta que para el trabajo en labios debemos guiarnos siempre por la sensibilidad del paciente. Esto ha sido todo en la demostración. Vamos a verlo a continuación en la práctica. En la segunda fase, apertura de canales. Preparamos el dispositivo. Utilizamos una aguja higiénicamente empacada. Con una presión y un giro leve la colocamos en el dispositivo. Programamos el dispositivo, velocidad para la zona corporal de 3 a 4, profundidad de trabajo máxima, vamos a trabajar a 3 milímetros. Retiramos la tapa de protección y procedemos a aplicar principios activos. Trabajaremos toda la zona baja del abdomen donde presenta estrías perladas. Recordemos que las estrías son afecciones internas de la piel que se dan por un estiramiento anormal de la piel. Esto se debe a las subidas y bajadas de peso, a los embarazos y algunas modificaciones corporales. Estas son rupturas internas que pueden alcanzar la dermis. Es por eso que el dispositivo lo trabajamos a 3 milímetros para que alcance la profundidad de la dermis y logremos el objetivo propuesto. La zona de trabajo entonces, zona inferior del abdomen e iniciamos. Movimientos lineales, muy seguidos el uno del otro. Y haciendo énfasis donde encontramos la presencia de estrías. Líneas horizontales. Las estrías de la paciente que estamos trabajando hoy son estrías perladas, quiere decir de color blanco. Aunque mostrarán una mejoría, las ideales para el trabajo es cuando aún se encuentran de color rojo. El resultado es mucho más efectivo en esta fase. Líneas diagonales en dirección contraria. Principios activos utilizados para esta apertura de canales. Vitamina C, estamos utilizando ácido hialurónico y estamos utilizando pantenol. Línea vertical, horizontal, sin generar presión, permitiendo que la vibración de las microagujas hagan su trabajo y luego de forma diagonal. Primero en una dirección y luego en otra. De esta manera finalizamos la apertura de canales para tratamiento de estrías. Recuerda las maniobras verticales, horizontales y diagonales en ambas direcciones. Esto ha sido todo en apertura de canales para tratamiento de estrías. Vamos ahora con la nutrición capilar. Es muy importante que tengamos en cuenta que el uso del Dermapen aumenta, mejora y potencializa no solamente la microcirculación, que es una de las principales causas de la caída del cabello y del adelgazamiento del mismo, sino que también la acción de los principios activos que aplicamos en la zona mejora y promueve la regeneración capilar. La caída del cabello se presenta por varias causas, algunas de ellas por enfermedades de base, algunos medicamentos que hacen que suceda esto, pero también causas hormonales. El estrés es también una de las causas que está íntimamente ligada con la caída del cabello. Este tratamiento se puede aplicar en personas de todas las edades, teniendo en cuenta que el cuero cabelludo esté completamente sana. La presencia de algún tipo de afección a nivel de cuero cabelludo hace que el paciente no sea apto para realizarlo. Lo que vamos a tener en cuenta es que el cabello de la persona esté completamente limpio y libre de productos adicionales, es decir, no debe presentar cremas para peinar, ni acondicionadores, ni tratamientos que puedan haber sido aplicados después del champú. Para trabajar la zona capilar vamos a tener en cuenta el orden de trabajo. Iniciamos entonces preparando el dispositivo. Vamos a programar el equipo, vamos a hacer uso de una aguja estéril nueva que vamos a colocar con una leve presión y un giro
Recordemos que la aguja siempre va a tener una tapa de seguridad. El dispositivo lo vamos a programar a una velocidad de 3 y la profundidad de trabajo a nivel capilar oscila entre 0,25 y 1 milímetro. Recordemos también que la sensibilidad del paciente juega un papel muy importante en el uso de las microagujas. Los principios activos previamente han sido depositados en esta jeringa. Vamos a hacer la primera parte del tratamiento, que es la apertura de canales. En la apertura de canales vamos a utilizar principios activos como el ácido hialurónico, el pantenol, que es un excelente acondicionador, y vamos a utilizar factores de crecimiento. Este último nos va a estimular los metabolismos celulares y la producción tanto sanguínea como de nuevo cabello a nivel del folículo piloso. Iniciemos. Vamos a trabajar primero la zona frontal. Iniciamos entonces en la zona frontal o zona alta de la cabeza. Vamos a tratar de dividir el cabello de tal manera que la línea nos quede completamente libre, tanto para la aplicación de producto como para el paso del Dermapen. Inicialmente aplicamos el producto en toda la zona con leves masajes. Recordemos que realizar masajes a nivel de la zona capilar también es una muy buena forma de estimular la circulación sanguínea. Debemos realizar líneas lo más limpias posible para facilitar el paso del dispositivo. Recordemos que estamos en apertura de canales. Inclinamos la cabeza del paciente levemente hacia atrás, limpiamos de tal manera que quede una línea recta y hacemos un paso de forma lineal. Tratamos de dejar una línea completamente recta para que el paso del dispositivo sea de forma lineal. Vamos a repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario hasta cubrir completamente la zona. Este tratamiento fraccionado de microagujas va a generar unas microperforaciones que van a permitir que los principios activos elegidos ingresen de una forma mucho más segura hacia la superficie capilar, estimulando así tanto la microcirculación sanguínea como el fortalecimiento del folículo piloso. Procedemos ahora al trabajo en la zona parietal, toda la zona alrededor de la corona. En esta zona debemos proceder a aplicar principios activos de tal manera que queden completamente impregnados en el cuero cabelludo. Abrimos canales o líneas y vamos estimulando con nuestras manos para luego hacer uso del dispositivo. Es un procedimiento que genera molestias mínimas en el paciente y los resultados van a ser notorios desde la primera o segunda sesión. Es muy importante que el paciente tenga en cuenta que debe complementar este tratamiento de inserción de principios activos con tratamientos tópicos. El mercado ofrece infinidad de productos para complementar la técnica. Procedemos entonces a la apertura de canales, dispositivo en velocidad 3, profundidad 1. Y realizamos líneas lo más limpias posibles para hacer una maniobra lineal sobre cuero cabelludo. La distancia entre una y otra línea no debe sobrepasar los 0,5 milímetros para tener la seguridad de estimular el mayor tiempo posible la zona del cuero cabelludo. Realizamos líneas, hacemos aplicación del producto. Los principios activos que utilizamos en la apertura de canales son tan eficientes como los que utilizamos en el núcleo del tratamiento.
Sin embargo, son diferentes porque la idea es potencializar y utilizar al máximo los principios activos que se nos ofrecen para mejorar la salud capilar. Utilizamos el dispositivo, velocidad 3, profundidad 1 e iniciamos. Líneas muy limpias y lo más derechas posibles para permitir el paso lineal del dispositivo. Estamos trabajando la zona de los temporales, generando apertura de canales para preparar para luego hacer aplicación en el núcleo del tratamiento de otros principios activos. Esta técnica también es utilizada cuando el paciente posee un cabello demasiado delgado, así que mejora muchísimo el grosor del cabello y aumenta también la cantidad de cabellos en la zona. Procedemos a realizarlo en la zona temporal izquierda. Primero, aplicación del principio activo, líneas muy limpias. Y el hecho de que el cabello esté completamente limpio facilita la aplicación tanto del producto como el paso del dispositivo. Estamos aplicando pantenol, factores de crecimiento y ácido hialurónico. Todos ellos principios activos que estimulan la nutrición y el metabolismo celulares. Procedemos entonces al uso del dispositivo. Estas divisiones las podemos hacer de forma manual, pero aquellas personas a las que se les dificulte pueden utilizar un peine. Preparamos dispositivo, velocidad 3, profundidad 1. Líneas limpias, sostenemos el cabello y pasamos de forma lineal, sin generar presión. Vamos realizando líneas y pasamos el dispositivo de forma lineal. La idea es que el tratamiento se realice en todas las zonas de la cabeza, iniciando siempre por la zona frontal, continuando en la zona parietal, luego como estamos trabajando ahora en las zonas temporales o el lateral de la cabeza y finalizamos en la parte posterior. La posición del paciente debe favorecer el trabajo de la especialista. Así que si necesitamos solicitar que el paciente gire la cabeza, lo hacemos con el fin de que el tratamiento quede completamente bien realizado. Vamos a la parte occipital o parte posterior de la cabeza. Vamos a pedirle a la paciente que incline la cabeza para poder trabajar de forma más cómoda. Iniciamos realizando divisiones bastante limpias para hacer aplicación del principio activo. Recordemos que estamos en apertura de canales. Aplicamos el principio activo. Recuerden que la aplicación o apertura de las líneas en la cabeza puede hacerse de forma manual o con ayuda de un peine. Luego de hacer aplicación manual del principio activo, vamos a potencializar su penetración con el uso del Dermapen. Programamos el dispositivo, velocidad 3, parte inferior, profundidad 1 en la parte superior. Iniciamos. Líneas completamente limpias, movimientos lineales. No debemos de generar ningún tipo de presión sobre la cabeza del paciente.
La vibración de las microagujas generarán la presión necesaria. Vamos abriendo canales, líneas muy limpias y permitimos el ingreso del principio activo. Sostenemos. Recordemos que deben complementar el tratamiento de Dermapen con el uso de productos tópicos, champús, acondicionadores y demás productos que garanticen una buena salud a nivel capilar. Con esto finalizamos la apertura de canales en la zona capilar. Recuerda que las maniobras son siempre lineales, divididas por zonas. Zona frontal, parietal, temporales y por último la zona occipital. Para estrías a nivel abdominal, procedemos a aplicar principios activos. En este caso vamos a utilizar principios activos diferentes a los que utilizamos en la apertura de canales. Recuerda que es importante mezclar de 2 a 3 principios activos para potencializar la eficiencia del tratamiento. En este caso estoy haciendo uso del Argeline, Dimay y Leupacin. Programemos el dispositivo. Velocidad de trabajo de 3 a 4 para zona corporal y profundidad máxima. Recuerden que debemos llegar hasta la dermis. Les recuerdo que si el dispositivo se trabaja en una profundidad de 0,25 a 0,50, estamos trabajando capa espinosa de la epidermis. Si trabajamos de 0,50 a 1, trabajamos un poco más hasta la zona basal. Y cuando aumentamos la profundidad de trabajo de 2 y hasta 3 milímetros, alcanzamos a llegar a la zona de la dermis. Procedamos entonces a realizar el núcleo del tratamiento. Realizamos líneas verticales, procedemos a realizar líneas horizontales. Tengamos en cuenta que la presión debe ser mínima, ya que la vibración de las microagujas generan una presión propia y un trabajo que permite la apertura de los microcanales y por ende el ingreso del principio activo. Líneas diagonales, primero en una dirección y luego en otra. Repetimos el procedimiento en la zona izquierda. Aunque las estrías de mi paciente están de color perlado, los resultados luego de la primera y la segunda sesión ya van a ser evidentes. Sin embargo, se recomienda trabajar las estrías cuando estén aún en color rojizo. Es el momento ideal para obtener resultados eficaces. Líneas diagonales en una dirección y luego en otra. Estas son entonces las técnicas de aplicación del Dermapen para estrías. Líneas de forma vertical, horizontal y diagonal en ambas direcciones. La aplicación de las micropunciones y la elección correcta de los principios activos, que en este caso deben ser regeneradores y reepitelizantes, son la unión perfecta para resultados sorprendentes. Vamos a realizar sesiones entre 8 y 15 días y el tratamiento completo debe ser entre 6 y 8 sesiones. Esto es todo en el tratamiento de estrías. Recordemos, primera fase, preparación de la piel, segunda fase, apertura de canales y última fase, el núcleo del tratamiento. Con esto finalizamos el trabajo a nivel de estrías. Ahora, núcleo del tratamiento de nutrición capilar, para lo que vamos a utilizar principios activos como el meliloto, extracto de placenta e inclusive los factores de crecimiento. Iniciamos.
Previamente he depositado de 4 a 5 centímetros de producto o de principio activo en la jeringa, que es la cantidad que vamos a necesitar para toda la superficie. Aplicamos inicialmente en la zona frontal. Con ayuda de las manos, aplicamos el principio activo. Para luego hacer uso del dispositivo de Dermapen y permitir la penetración. Iniciamos. Dispositivo programado en velocidad 3, profundidad 1. De forma lineal, empezamos a pasar el dispositivo. Las líneas deben estar lo más cerca posible la una de la otra con el fin de tratar de abarcar toda la superficie. Vamos a tratar de hacerlo de adentro hacia afuera. Una línea tras otra en una distancia que no debe superar los 0,5 milímetros. Procedemos a trabajar la zona parietal. En la zona parietal, que es toda la zona alrededor de la corona, vamos a proceder a aplicar principios activos. Líneas muy limpias y con ayuda manual aplicamos el principio activo. Recuerden que estas líneas podemos hacerlas de forma manual o con ayuda de un peine. Estamos aplicando extracto de placenta, meliloto y factores de crecimiento. Los 3 principios activos ideales para mejorar y fortalecer tanto la microcirculación sanguínea como la raíz del folículo piloso. Este tratamiento se puede aplicar en personas que sufran de una caída exagerada del cabello, pero también en personas que tengan cabello bastante delgado. Procedemos entonces a hacer uso del dispositivo. Programamos velocidad 3, profundidad 1 y recordemos que el cabello debe estar completamente limpio. La direccionalidad del uso del Dermapen debe ser siempre lineal. En este caso lo estoy utilizando de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo, por comodidad, pero la direccionalidad puede ser también de forma ascendente. Líneas muy limpias, trabajo sobre la zona parietal, generando microcanales que aumentarán y multiplicarán el efecto de los principios activos. Cambiamos de zona y nos vamos a la zona de los temporales. La zona temporal es la zona lateral de la cabeza. Le pedimos a la paciente que gire levemente la cabeza y empezamos a hacer aplicación del principio activo. Líneas muy limpias y procedemos a la aplicación. Recuerda que una de las recomendaciones es que el cabello esté completamente limpio, pero que además esté seco, libre de cremas para peinar y de acondicionadores. Esto facilitará y mejorará la acción de los principios activos. Procedamos al uso del dispositivo, programamos velocidad 3, profundidad 1. De forma lineal, podemos ir sosteniendo. Nuevamente hasta abarcar completamente la zona.
Es un procedimiento casi que indoloro, genera una pequeña molestia a nivel del cuero cabelludo y dentro de los efectos secundarios podemos encontrar el enrojecimiento del mismo. Recuerden hacer una buena elección de su paciente. Vamos a trabajar la zona izquierda, giramos la cabeza y empezamos a hacer aplicación del principio activo. Iniciamos. Estamos aplicando pantenol, aplicando extracto de placenta y factores de crecimiento. Existen también otros productos de aplicación tópica que puede utilizar y se le pueden recomendar al paciente para complemento del tratamiento. Las mezclas multivitamínicas de cítricos, por ejemplo, excelente opción. Programamos el dispositivo, velocidad 3, profundidad 1, giramos levemente la cabeza del paciente y realizamos deslizamientos lineales que nos permitan trabajar toda la zona del cuero cabelludo. Estamos en este momento en el trabajo de la zona temporal, en lo que conocemos como núcleo del tratamiento. Previo a esto, hemos hecho la apertura de canales. Procedemos al trabajo en la última zona, en la zona occipital o parte posterior de la cabeza. Vamos a solicitarle a la paciente que incline un poco su cabeza e iniciamos realizando líneas muy limpias. Aplicamos el principio activo. Recordemos que para este núcleo del tratamiento elegimos factores de crecimiento que son estimulantes de los metabolismos celulares y que permite, como su nombre lo indica, incrementar o acrecentar la actividad metabólica en la zona, efecto que redundará de forma inmediata tanto en la microcirculación sanguínea como en el fortalecimiento del folículo piloso. Podemos ayudarnos con la mano para realizar las divisiones o puedes hacerlo también con un peine. La aplicación del principio activo de forma manual se realiza con un leve masaje. Recordemos que los masajes también pueden ser muy útiles al estimular la circulación. Vamos ahora con el uso del dispositivo. Programamos velocidad 3, profundidad 1 y procedemos a pasarlo de forma lineal en la zona occipital. Otro de los productos que puede ser complemento para este tratamiento son los aceites de argán y el aceite de coco. Con un leve masaje en el cuero cabelludo pueden ser utilizados de forma tópica para incrementar los resultados. Este tratamiento se puede realizar en personas de cualquier edad. Lo único que debemos tener en cuenta es que no tenga ningún tipo de afección en la coagulación y alteraciones del cuero cabelludo como psoriasis. Procedemos al uso del dispositivo en la última zona, zona occipital. Ya hemos terminado. Hemos trabajado todas las zonas de la parte capilar, iniciando siempre en la zona frontal, luego parietal, trabajamos luego temporales, derecho e izquierdo y por último la zona occipital. Recuerda que la técnica de aplicación es lineal y la posición de la cabeza del paciente debe favorecer la realización del tratamiento. Con esto hemos terminado el núcleo del tratamiento para nutrición capilar. Recuerda complementar todo con el uso de champús, acondicionadores y productos que mejoren y estimulen aún más tanto la microcirculación sanguínea como el fortalecimiento del folículo piloso.